Pues ya está subida la clase, o está subiendo la clase de las 8 al canal de YouTube para que miren, pues. Entonces, ya culminamos o terminamos todo el tema de la binomial. Entonces, digamos que ya les queda a ustedes, pues, como de tareita, buscar ejercicio en internet, en los textos, y esperar a que yo les suba, pues, ¿cómo se llama esto? El taller para que entreguemos, ese es el 15 de junio, ¿sí? Que vuelvo y les digo, no se los he querido enviar pues como muy ya, porque me da pues para no acosarlos, ustedes están haciendo otras cosas en este momento, entonces para no acosarlos, me disculpan que mire, porque a veces ustedes tienen para ingresar problemas y yo les respondo por ahí. Bueno, entonces ya voy a hacer el resumen final de lo que es la distribución binomial. Entonces estamos hablando de que cuando vamos a calcular probabilidades para variables aleatorias discretas, eso no se nos puede olvidar, estamos hablando solo de variables aleatorias discretas, nosotros debemos utilizar una función matemática. Esa función de matemática en nuestro caso tiene pues características muy especiales en muchas de ellas. Por ejemplo, la función matemática de una distribución binomial es combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x. ¿Qué es la característica de un experimento binomial? La característica de un experimento binomial es que utilizamos n veces un experimento de Bernoulli, es decir, aquel que solo tiene dos resultados posibles, uno que se denomina éxito y otro que se denomina fracaso. Entonces, para el éxito vamos a encontrar una probabilidad que se llama P. O sea que la distribución binomial interesa el número de éxitos en n ensayos. Y vamos a tener la probabilidad de éxito, ¿sí? Que puede hacerse o puede encontrarse previamente, o sea, hablamos de la probabilidad a posteriori, se hizo el experimento y ya tenemos esa información. O una probabilidad a priori, es decir, 0.5 cuando no tenemos acceso a información anterior de esa probabilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros vamos a querer encontrar probabilidades desde diferentes puntos de vista, o sea, que el número de éxitos sea mayor que 4, menor que 3, mayor o igual a 2, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? Que muchas veces o en muchas oportunidades nosotros no nos interesa o no tenemos información de el número de éxitos en ensayos, sino que nos interesa el número de éxitos en determinada tiempo o determinado espacio, ¿sí? Vamos a mirar que eso significa que ya no se cumple lo que nosotros veníamos trabajando con, espérenme un segundito que no encuentro, las diapositivas que les quiero compartir. Un segundito. Ahí vamos a admitir a el que esté acá en espera. O sea que ya estamos, miren lo que estoy diciendo, la gran diferencia con la distribución binomial, que es lo que tenemos que entender al momento de nosotros leer un problema o de establecer de qué manera vamos a calcular una probabilidad. Entonces estamos diciendo que en la distribución binomial nos interesa el número de éxitos en n ensayos, ¿sí o no? Número de éxitos en n ensayos. Y el número de éxitos, ahí están viendo qué. Chicorios. Las diapositivas, profe, de distribución de... De Poisson. Sí. ¿Están viendo esto? Distribución de probabilidad de Poisson. Sí, Sí. profe, sí. Eso, entonces no se cumple como con la distribución o con las condiciones de una binomial, que es, acuérdense, número de éxitos en n ensayos, sino que nosotros queremos conocer otras situaciones y es ya el número de éxitos, sigue siendo número de éxitos, pero ya no en n ensayos, sino en una unidad de tiempo o espacio. Entonces, cuando mi experimento cumple con esa condición, o sea, estamos diciendo que ya me interesa el número de éxitos en una cantidad de tiempo o espacio, entonces ya no puedo hacer uso de la distribución binomial. ¿Por qué no puedo hacer uso de la distribución binomial? Pues muy sencillo, la binomial requiere es el número de éxitos en n ensayos. Entonces van viendo ustedes las dos diferencias. Binomial necesito n, necesito éxito y necesito fracaso. Y en Poisson
¿qué es lo que voy a necesitar? Número de éxitos en una unidad de tiempo o espacio. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, miremos lo que ustedes de pronto han medido. Número de estudiantes por salón, número de vueltas que se hace a la cancha en una hora, el número de llamadas que ingresan a un conmutador por minuto, número de personas que ingresan al Politécnico por hora. Entonces, miren que ahí estamos viendo que no hay ni siquiera un N, o sea, nosotros no tenemos necesidad de calcular un tamaño de muestra o hablar de tamaños de muestra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros estamos hablando es de el número de éxitos en ensayos. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo muy simple para que entendamos cuáles son, digamos, las características de un experimento Poisson. Y pues en este caso, acuérdense que esta clase es estudiar las diapositivas y ya el próximo martes hacemos pues como ejercicios en el tablero y demás. O sea, vamos a hablar la parte conceptual y vamos a entender claramente cuál es la diferencia entre una distribución Poisson y una distribución binomial. Estas, por el momento, son las únicas dos distribuciones que vamos a ver. Y digo por el momento porque en el currículo tenemos otra que se llama la hipergeométrica, que tiene mucha similitud con esta, pero si no la alcanzamos a ver, no tiene tanta aplicación como la Poisson. Entonces me interesa mucho que ustedes entiendan las dos más usadas, las discretas que son binomial y Poisson, y dejamos pues la uniforme y todas las otras que funcionan similar. Ya solamente mirar cuáles son las condiciones. Pues entonces vamos a dejar estas dos inicialmente. Entonces, retomando, la distribución Poisson es una distribución, miren, uno siempre preguntan, ahí está, ¿qué es una distribución Poisson? Es una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. ¿Cuál es la característica de una distribución Poisson? Que en una distribución Poisson interesa el número de éxitos en una unidad de tiempo o espacio. Entonces, por ejemplo, también el número de gallinas por gallinero. ¿Se acuerdan? Nuestras gallinas hoy están guardadas porque está haciendo mucho frío. Número de plantas por kilómetro cuadrado. Si estuviésemos estudiando algún tema de salud, entonces número de ronchitas en un centímetro cuadrado de piel. Todo ese tipo de cosas, cuando nosotros estamos contando, miren qué es contando, el número de éxitos en una unidad de tiempo o espacio, estamos hablando de una distribución Poisson. Entonces les decía que uno de los ejemplos más simples para entender la distribución Poisson es el número de personas que entran a un restaurante, ¿cierto? Si ustedes ven un restaurante, ¿qué pasa en un restaurante? Pues en un restaurante a determinadas horas van a entrar más personas que a otras horas. Entonces, si usted va a decir que va a calcular el número de personas que entran al restaurante de 12 a 2, va a ser muy diferente al número de personas que entran al restaurante de 4 a 6, por ejemplo. ¿Sí? Quiero que entiendan bien ese concepto porque la distribución Poisson solamente tiene un parámetro, que es el promedio. La distribución binomial tenía dos parámetros, que eran ¿cuáles? N y la probabilidad de éxito, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de binomial, número de éxitos en N ensayos. Cuando hablamos de Poisson, número de éxitos en unidad de tiempo o espacio. ¿Qué necesito para encontrar probabilidades de una binomial? N, o sea, el número de ensayos, y P, o sea, la probabilidad de éxito en cada ensayo, o en, pues, la probabilidad de éxito. ¿Y qué necesito para una Poisson? Solo voy a necesitar el promedio de ocurrencias en esa unidad de tiempo o espacio. Entonces, por eso les digo que para entender un poquito Poisson, o también podríamos hablar del número de estudiantes que ingresan al poli, no es lo mismo el promedio de estudiantes que ingresan al poli para clase de 6 que el promedio de estudiantes que ingresan al poli para clase de 4 de la tarde. Entonces, miren que ahí cambia. ¿Por qué les hago esa especificación? Porque acá vamos a rezar, ¿cierto? Distribución de Poisson es una distribución
para determinar la cantidad de sucesos u ocurrencias en determinado intervalo de tiempo o espacio. Entonces miren ustedes que la distribución Poisson tiene las siguientes características. Miren que la variable de interés, el número de visitas a mi página de internet en una hora, el número de clientes que ingresan a un restaurante en un día, entre otras. Esa variable necesita, o sea, si yo voy a determinar que mi experimento cumple con las características de una distribución Poisson, debo cumplir o debo evaluar dos condiciones. Entonces, la primera condición, la probabilidad de una ocurrencia es igual en dos intervalos cualquiera de igual longitud. Entonces, volvemos al ejemplo del restaurante y de los estudiantes que ingresan al poli. Miren, si yo voy a calcular la probabilidad de que ingresen 10 personas a un restaurante, debo establecer claramente cuál en una hora. ¿Cuál es esa hora? Porque yo no voy a tener el mismo promedio de ingreso a las 12 del día que a las 4 de la tarde. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad que ingrese un estudiante al poli, no es lo mismo el promedio de ingreso a las 6 de la mañana que el promedio de ingreso a las 4 de la tarde. Entonces, esta característica que tenemos acá, la probabilidad de ocurrencia es igual en dos intervalos cualquiera de igual longitud. Si yo quiero calcular esa probabilidad, o sea, la probabilidad de que en una hora entren 15 estudiantes, pues esa hora tendrá que ser las 6 de la mañana o las 12 del día o las 4 de la tarde, a no ser que a cada hora del tiempo ingresen los estudiantes en la misma tasa. No sé si me hago entender. Es lo mismo, si yo quisiera establecer cuántas personas voy a tener o voy a ocupar en un banco, por ejemplo, o sea, ¿cuántos cajeros voy a poner a despachar en un banco? Si a ustedes ya les ha pasado en los cajeros que cuando antes habían fila para cada cajero, uno se hacía en una y se movía más rápido la otra, etcétera. Entonces, eso es, se calculan, digamos que la distribución de trabajo en una empresa también se puede calcular con la distribución Poisson. Entonces, es como empezar a decir, ¿cuál es el promedio de personas que ingresan en la mañana, en la tarde, a mediodía? Entonces yo ya podría establecer y decir, miren, la probabilidad de que a un banco a las 8 de la mañana lleguen 15 personas es 0.8. Y si cada cajero despacha o atiende a cada persona 3 minutos, si yo tengo 3 cajeros voy a tener una atención rápida, pero si tengo 4 voy a tener mucho mejor, sí, depende de, entonces uno empieza a mirar, pero si ya a las 11 de la mañana ya no tengo tantas personas, pues no tengo que tener tanta disponibilidad. Es lo mismo, si yo voy a repartir turnos mañana, tarde y noche para un conmutador, entonces tendré que mirar cuál es la hora donde el promedio de tiempo es pues donde entra más gente. Entonces, eso es a lo que se refiere acá, que yo no puedo establecer en una hora, entonces por decir algo, la probabilidad de que ingresen 7 estudiantes a las 4 de la tarde es 0.3. Esa probabilidad no es la misma a las 6 de la mañana. No sé si me hice entender, si de pronto tienen alguna duda al respecto, me preguntan. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer para poder determinar que mi experimento es una Poisson, que la probabilidad de ocurrencia es igual en dos intervalos cualquiera, igual longitud. Segundo, nosotros estamos diciendo que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Entonces, volvemos al concepto de independencia que les decía que en nuestras clases es un concepto un poquito más subjetivo, ¿verdad? Porque nosotros decir que es independiente, que entren personas a las 12 del día o que entren personas a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, eso es lo que tengo que tener claro, que la ocurrencia o no de uno u otro evento es independiente en diferentes intervalos de tiempo. A no ser que, por ejemplo, el restaurante esté dando una promoción, entonces ahí ya hay dependencia. Entonces esas son las cosas que yo tengo que entender al momento de determinar si mi experimento cumple con una Poisson. En este caso específico, nosotros vamos a decir que solo vamos a mirar como la primera parte, ¿cierto? Que la probabilidad de ocurrencia es igual en dos intervalos.
Me explico. Si yo les digo a ustedes, el promedio de estudiantes que ingresan al Politécnico a las 6 de la mañana es 12, ¿sí? Y luego le digo, calcule la probabilidad de que a las 10 de la mañana ingresen exactamente 4 estudiantes. ¿Qué sucede? Yo no puedo calcular la probabilidad de las 10 de la mañana con el promedio de las 6 de la mañana. Listo, eso lo tengo que tener muy claro. Y ya pues, ya la parte de la independencia no la vamos a revisar porque ya sabemos que eso es un problema estadístico pues un poquito más complejo. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar que la distribución de probabilidad de Poisson, miren que tenemos varios ejemplos, o sea, lo que les decía, para no hablar solamente de los clientes que ingresan al restaurante, de los estudiantes que ingresan a la universidad. Miren, número de efectos de una tela por metro cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Me interesa el número de éxitos en una unidad de tiempo o espacio, ¿sí? El número de ocurrencias, perdón, en una unidad de tiempo o espacio. Entonces, ¿aquí qué va a ser? ¿Cuántos defectos tengo en metro cuadrado? ¿Sí ven? Entonces, acá viene otra. Número de aviones que aterrizan en un aeropuerto, ya la unidad de tiempo la determina el estudio que usted esté realizando. Entonces, puede ser en un día, en una hora, en un minuto, depende de lo que usted requiera o necesite. Número de bacterias por centímetro cuadrado en un cultivo. Número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, minuto, acuérdense. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ¿qué va a pasar en una distribución de Poisson? Que muchas veces, y esa es la parte que yo requiero que les diga a ustedes que analicen y que estén atentos, yo les puedo dar o yo no, el promedio puede estar dado en horas y a mí me interesa la ocurrencia por minuto o por 15 minutos o por 30 minutos. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta porque ese promedio en una unidad de tiempo se puede cambiar a otra unidad de tiempo. Sí, entonces número de llamadas a un conmutador por hora y yo les digo cuál es la probabilidad que en 15 minutos entren 3 llamadas. Entonces simplemente puedo hacer la conversión de mi promedio en horas a un promedio por 15 minutos. Eso pues lo vamos a hacer nosotros en los ejercicios. No hay ningún problema. Lo que tenemos que entender claramente, como les decía, es qué vamos a hacer nosotros para determinar qué es una Poisson. Número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, por mes, etc. Miren entonces, cuando nosotros hablamos de binomial, insisto muchísimo en esto porque a veces uno se confunde cuando está haciendo un problema y los problemas no te dicen esto es binomial, esto es Poisson. Es el análisis que yo realice de mi ejercicio el que determina si es una binomial, si es una Poisson, cómo. X en una binomial es número de éxitos en ensayos, necesito tamaño de la muestra y necesito además la probabilidad de éxito. Y una Poisson es el número de éxitos en una unidad de tiempo o espacio. Y lo único que necesito es el promedio de ocurrencias en esa unidad de tiempo o espacio. ¿Estamos hasta ahí, chicorios? Sí, profe. Ok. Entonces, ya sabemos que si mi variable X, cada una de estas que hay aquí es la variable X, ¿cierto? X es número de efectos de una tela por metro cuadrado. X, número de bacterias por metro cuadrado. X, número de llamadas por minuto. X, número de llegadas por día. Esa es mi variable X y miren ya qué valores puede tomar mi variable X. En este caso, como nosotros solo tenemos un promedio, entonces, ¿qué puede ocurrir? Entonces uno empieza a pensar, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? Entonces, ¿qué puede pasar en un momento determinado a las 6 de la mañana para entrar estudiantes? Entonces, que X sea igual a 0. ¿Qué es X igual a 0? Que no entren estudiantes al poli a las 6 de la mañana. X es igual a 1, que entre 1. X igual a 2, que entre 2. ¿Hasta dónde va esa X? No sabemos. No sabemos. No podemos decir que X va hasta el promedio. O sea, si yo les digo, el promedio de estudiantes que ingresan al poli por minuto a las 6, entre las 6 y las 7 de la mañana es de 5. Entonces, si yo voy a decir qué valores puede tomar X y mi variable aleatoria es número de estudiantes que ingresan al poli a las 6 de la mañana,
X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, hasta 5. No puedo decir que hasta 5 porque 5 es un promedio. ¿Eso qué significa? Que pueden entrar menos de 5, más de 5. ¿Ya? O sea, que, ¿qué digo? Que mi espacio muestral es abierto. O sea, X va de 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos, no sé hasta dónde, pero obviamente es finito, no pueden entrar miles de millones en un minuto, entonces lo dejamos abierto. Acuérdense que en la binomial poníamos X igual a 0 hasta N. En este colocamos X igual a 0, 1, 2, 3 y no sabemos hasta dónde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia en un intervalo de tiempo o espacio y necesitamos una distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Una ecuación matemática que me ayuda a encontrar probabilidades exactas. Entonces, esta es la función de probabilidad de una función o de una distribución Poisson. Miren ustedes, ¿qué es f de x? F de x es la probabilidad de ocurrencia de un evento exacto. Entonces, la probabilidad de que en un minuto ingresen exactamente 3 estudiantes, ¿a qué será igual? Acá es f de 3. ¿Qué es E? E es el número E, el número matemático E, que es 2.7178 no sé qué. ¿Qué es mu? Mu es el promedio de ocurrencias. Acuérdense que mu o lambda también lo van a encontrar ustedes en algunos textos de estadística. Lambda también es promedio. O sea, acuérdense de Poisson, solamente tiene un parámetro que es el promedio. En este caso lo decimos mu, también puede llamarse como lambda. E a la menos mu, o sea, voy a coger el número E, lo voy a elevar al valor del promedio, luego eso lo voy a multiplicar por mu. ¿Qué es mu? El promedio a la X. ¿Y qué es X? Y estoy diciendo la probabilidad de que ingresen exactamente 3 estudiantes, o sea que X aquí sería 3, y acá abajito sería sobre 3 factorial. Entonces, aquí está explicadito. ¿Qué es f de x? Es la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que ocurran 3 eventos en un minuto, en una hora, en un tiempo determinado, ¿sí? X en el ejemplo que estábamos poniendo. La probabilidad de que ingresen exactamente 3 individuos en un tiempo determinado. ¿Qué es mu? El valor esperado o la cantidad promedio de ocurrencias en un intervalo. O sea, estamos hablando de que esta mu es el único parámetro que tiene una Poisson. Sí, es el promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo. ¿Qué es E? Es el número matemático, siempre va a ser una constante, es 2.71828. Y nosotros tenemos que X pues es el valor de interés, ¿cierto? Que me interesa. Miren que lo que les decía ahorita, que X no tiene límite de valor superior. Es una variable aleatoria discreta que puede asumir una secuencia infinita, no es infinita, es finita de valores, por lo que les digo, en términos de promedio, no vamos a tener nosotros, pues no vamos a poder decir que entran infinitos estudiantes de 7 a 8, de 6 a 7 al poli. Entonces, ya sabemos que si yo voy a encontrar una probabilidad exacta, voy a utilizar esto. Pero además, ¿qué va a suceder? Va a suceder además que yo necesito encontrar la función acumulada. O sea, que ya ustedes saben, si esto es una variable aleatoria que tiene función de probabilidad exacta, función de probabilidad acumulada y va a tener un valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de una Poisson? Mírenlo acá. El valor esperado de una Poisson ya la tiene uno ahí. O sea, no hay que calcular más nada. El valor esperado de una Poisson es mu. O sea, el promedio de ocurrencias en ese intervalo de tiempo o espacio. Muy bien. Entonces, aquí nosotros les muestro a nivel de cultura general, solamente nos interesa este primerito, la media o el promedio de una distribución Poisson es el mismo valor esperado. Miren que en este caso la varianza también es lo mismo y pues la desviación estándar es simplemente sacarle esa raíz, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos
que ya comprobé que mi experimento puede tomar prestada la función de probabilidad de la Poisson, entonces yo qué voy a decir, así como decíamos ahora, que X se distribuía binomial, aquí vamos a decir X se distribuye Poisson, X es el numerito que yo quiero encontrar y mu es la media. Sí, o sea, lo único que me interesa es el promedio. Entonces, ¿qué sigue ahora? Leer así. La variable aleatoria se distribuye como una Poisson con media mu y algunos textos, como les decía, utilizan la letra lambda, o sea, la letra griega lambda. Entonces, miren, estudiantes, nosotros vamos a mirar un ejemplo y les voy a mostrar también una tablita. Discúlpenme un segundito, yo la busco. La tablita Poisson. Sí, hay otra cosa para que no se me enreden mucho. Hay algunos que dicen Poisson, entonces si van a decir Poisson, no hay ningún problema. Nosotros los franceses decimos Poisson. Listo. Entonces, no hay, como la quieran llamar, está supremamente bien. ¿Qué va a suceder con la distribución Poisson? O con la que solamente vamos a necesitar el valor de lambda o el valor de mu. Quiero que recuerden siempre que lambda o mu es lo mismo. O sea, nosotros estamos hablando o estamos diciendo que lo que interesa en una Poisson siempre es el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo o espacio. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Profe, Dime. entonces mu es promedio, media y valor esperado. Es lo mismo, exactamente. Promedio, media y valor Ah, esperado. O sea, en este caso, siempre que nosotros hablemos de una variable Poisson, ese parámetro es todo lo mismo. Promedio, media, valor esperado, etc. Siempre, siempre lo mismo. Sí, 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 profe, sí. muy bien. Entonces, ya nosotros vamos a mirar el ejemplito acá. Ya tengo aquí la tablita de la distribución Poisson. Vamos a mirar el ejemplo acá. Se me perdió esta. Chin. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces empecemos, miren. Se sabe que al Congreso de Modelación llegan en promedio 3 asistentes cada 5 minutos para su registro, ¿sí? Entonces, mu es igual a 3 asistentes cada 5 minutos. O sea, estamos diciendo que en un congreso que se realiza sobre modelación, se van a registrar 3 en promedio, 3 asistentes cada 5 minutos. ¿Listo? Entonces empezamos a decir, esto será una Poisson. Sí es una Poisson, porque estoy hablando de número de ocurrencias en una unidad de espacio y me están dando un promedio, o sea, 3 asistentes cada 5 minutos. Entonces, acá miren pues, número de clientes que llegan en 5 minutos. Sí, podemos hablar de clientes o de asistentes. Esa es mi variable X. Y lo que les decía, estos son los valores que puede tomar mi variable X. O sea, que no lleguen ningún asistente, que solo llegue uno, que solo lleguen dos, que lleguen tres, que lleguen cuatro, que lleguen cinco, porque tres, ¿qué es? Un promedio. Quiere decir que pueden llegar más de tres o quiere decir que pueden llegar menos de tres. ¿Sí? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, ya nosotros vamos a mirar si es una Poisson, entonces sí, vamos a decir X se distribuye como una Poisson con valores X y mu o lambda, que es 3. Entonces, digamos que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que en un espacio de 5 minutos lleguen como máximo 2 asistentes? Entonces, miren, aquí no me están preguntando la probabilidad de que X sea igual a 2, sino la probabilidad de que, ¿qué? De que X sea menor o igual que 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, tengo que encontrar la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí o no? Porque yo solamente tengo la función de probabilidad de la distribución Poisson. Entonces, ¿qué hacemos? Muy simple, miren ustedes, reemplazamos. Acá, ¿se acuerdan? Es e a la menos mu sobre mu a la x, por mu a la x sobre x factorial.
es un número constante. ¿Qué es mu? 3. ¿Qué es x? 0. O sea, en este primer pedacito. Y me voy a volver un momentico para que miren que estamos utilizando esta que es la función de probabilidad. ¿Sí ven? E a la menos mu, mu a la x, x factorial. Entonces, simplemente hacemos esos pasitos y reemplazamos. Ahora viene en x igual a 1, ¿sí? X igual a 1 es e a la menos mu por mu a la x sobre x factorial. E a la menos 3 por 3 a la 1 sobre 1 factorial. Y e a la menos mu, mu a la x, x factorial. O sea, tenemos todo esto. Esto es x menor o igual que 2. O sea que la probabilidad de que en un espacio de 5 minutos lleguen 2 asistentes como máximo es 0.4232. Pero miren ustedes que nosotros tenemos otra opción que se llama una tabla de probabilidades. ¿Se acuerdan? Así como nosotros estábamos haciendo una tabla para la binomial, también hay una tabla para la Poisson. Mírenla acá. ¿Qué tiene la tabla de Poisson? Miren, como solamente nosotros necesitamos x y mu, o sea, acá tenemos los valores de x y acá tenemos los valores de mu. ¿Por qué los valores de mu tienen, si estamos hablando de una variable discreta, los valores de mu tienen decimales? Pues es muy simple. Los valores de mu tienen decimales porque acuérdense que cuando yo calculo un promedio, ese promedio me puede dar alguna expresión en términos decimales. Entonces, miren ustedes, yo tengo aquí en el ejercicio que hicimos, ¿qué me estaban diciendo? Me estaban diciendo que ¿qué? Miren acá la tablita, esta yo se las voy a compartir, pero ustedes pueden coger cualquier tabla que conozcan de Poisson. Entonces, miren ustedes, ¿cuánto fue mi promedio? O sea, estamos diciendo que se sabe que al promedio de modelación llegan 3 personas cada 5 minutos. Entonces, ¿cuánto fue mi promedio? Mi promedio fue 3. Mírenlo acá, ¿sí? 3. ¿Sí? Ese es 3. Entonces ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 2 o menos asistentes en 5 minutos? Entonces miren acá, vamos a mirar acá. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta donde me deje mi manito, hasta aquí, ¿cierto? O sea, esto es 3. Estamos diciendo que estos de acá arriba son mu, lambda, promedio, valor esperado. Como dijiste ahorita, esas 3 cosas son exactamente lo mismo. Lambda, mu, promedio, valor esperado. Entonces ya, simplemente esto ¿qué es? Este punto 0,498 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Este 0.1991 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. El punto 4232 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Cuánto nos da? 0.4232. Entonces, miren que ya yo puedo calcular igual. Acuérdense qué va a pasar. De toda esta tabla que hay aquí, todo esto, vuelvan a rayar. ¿Quién es el que sabe rayar? Bien, voy a ver si yo soy capaz. De todo esto, ¿qué nos interesa? Solamente nos interesa esta, vea, vio que no sé, esta nada más. ¿Y cuál otra? Esta. O sea que esta, ¿quién es? Esta es X y esta que hay aquí es, ay, ve cómo aprendí, pero tan feo. Esto que hay aquí es f de X mayúscula. El que está rayando en amarillito, muchas gracias. Bueno, a lo kinder, ahí nos quedó. Entonces ya tenemos de todo lo que hay ahí, muchas gracias de azulito, solamente me interesa este X y miren, este va hasta 12, pero puede ir 3, 14, 15, no sé hasta dónde. Estamos diciendo que nosotros ya lo que hay ahí no nos interesa absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, ya voy a dejar de anotar, ya el que tenga el lapicito, si quiere, sigue anotando. Tenemos X y f de X, que es lo que nos interesa. Entonces, si yo les hiciera a ustedes una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al Congreso de Modelación lleguen 4 o más estudiantes en 5 minutos? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es 4 o más estudiantes en 5 minutos? Chicos, están ahí. Se me perdió la tabla. ¿Ustedes la están viendo? No, profe.
Se perdió la tabla. Sí. Qué cosa tan impresionante. ¿Vio quién estaba rayando por ahí? A ver si aquí ya es esta. No, esta no es. Qué pena con ustedes. Esta tampoco. ¿Qué están viendo? Algo en inglés. Your English is very good. Tabla esta, vamos a ver. Tampoco. Ya, esta. ¿O siguen viendo el algo en inglés? Vamos a volver a compartirla que se me perdió. Tabla, 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 tabla. Aquí. Entonces, la pregunta, ¿cierto? Tampoco. Qué pena con ustedes. Me va a tocar cerrar todo lo que tengo aquí antes de venir a clase, ¿cierto? Regañen a la profesora. Y se me perdió la tabla de ustedes. Ya, la están viendo. Chicos. No, profe. Ah, pero pues ahí. Ahí ya sí. No, aún no. 8 días después. ¿Y por qué aún no? O sea que esto se nos dañó. Bueno, entonces vamos a hacer, yo no sé por qué no quiere dejar compartir, no sé qué le pasó, estoy aquí en Zoom. Vamos a mirar. Compartir pantalla. Y tabla Poisson, tabla binomial. Bueno, suelen suceder todo este tipo de cosas, se pierde la tabla Poisson. Véala aquí. No, esa no es. Ahí. Sí, Ahí. ahí sí. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que les pregunté? Les pregunté cuál es la probabilidad de que en 5 minutos lleguen 4 o más a inscribirse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordemos, solo me interesa este pedacito, o sea, este 3 y esta función. Entonces, ¿qué es 4 o más? 4 o más es lo mismo que 1 menos 3 o menos. O sea, que ¿cuánto es 3 o menos? 0.6472. O sea que la probabilidad de que lleguen 4 o más es 1 menos eso, ¿verdad? Y eso nos da 0.328. Entonces la probabilidad de que en 5 minutos lleguen 4 o más es 0.3. Listo, chicos. Entonces ya les voy a subir este video y les voy a subir la tabla de Poisson al poli virtual. Y nos vemos entonces el próximo martes para continuar con ejercicios de la distribución Poisson. Y creo que ya empezaríamos con la distribución normal, que es la más importante distribución de la estadística. Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima. Chao.